Vamos a hablar de historia. La historia bíblica es, en el fondo, la historia de un gran personaje, la historia de Dios. Como también es tu historia, mi historia, la historia de la creación, la historia de la comunidad. La creación, la familia de Abraham para bendecir el mundo, es parte de los protagonistas y de las acciones que aparecen en el primer libro de la Biblia, en el Génesis. Vemos que Dios crea, es el gran diseñador, el diseñador divino con increíble intencionalidad, complejidad e intimidad. Vemos en este libro, en el diseño que imaginamos al Creador y que tenemos dignidad, inteligencia y autoridad. En el libro del Génesis, la medida que la familia va creciendo, también lo hace la historia. Cuando escuchamos las historias familiares de Adán y Eva, de Caín y Abel, de Noé y su familia, de la Torre de Babel, en tan solo los 11 primeros capítulos. Esos 11 capítulos que están llenos de vida, llenos de esperanza. Después del 11 capítulo entra Abraham, entra en escena. Ahí ya podríamos decir que podemos ubicar en el tiempo y en la historia a esta figura. Lo configuramos alrededor del año 2000 antes de la era actual, antes de Cristo. La alianza de Abraham con Dios, ya que la familia se ha convertido en una tribu, es grande y es importante. Pero esa alianza que hace Dios con la familia de Abraham tiene una triple promesa de bendición para Abraham y su fidelidad y lo que aprendemos de él acerca de la confianza que tenemos que tener en Dios. No es solamente hablarnos, no es solamente contemplar la alianza que un individuo de Ur de Caldea, de Irak, de las llanuras desérticas de Irak, hace con Dios. Es los beneficios que nos va dando y esa bendición se cierne sobre sus sucesores. Esa bendición viene sobre Isaac, sobre Jacob, cuyo nombre, cuando se encuentra con Dios, cuando dialoga con Dios, va a cambiar. Y Jacob, si vamos a ver el tramposo, el embustero, que le roba a su hermano la primogenitura, pero es elegido por Dios y Dios le sigue amando, cambia su nombre y ya no va a ser más Jacob, va a ser Israel. Y en ese grupo de los hijos de Israel tiene un hijo, José. Y José y sus hermanos van a parar a Egipto. Van a parar primero buscando alimentos, después se van a extender grandemente la familia en las construcciones y en la esclavitud en Egipto. Nos va a venir el segundo libro, el Éxodo. El Éxodo nos habla de la liberación. Y esa familia de 12 hermanos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, va a dar origen a las 12 tribus. Va a dar origen al pueblo de Dios. El pueblo de Dios que necesita un líder que se asusta, un líder que es tartamudo, un líder que huye. Pero el libro del Éxodo nos recuerda, he escuchado el clamor de mi pueblo, y elige a alguien que se va a enfrentar al faraón, y a alguien que se va a enfrentar a las situaciones de esclavitud. Él mismo, Moisés, tiene una historia rocambolesca, una historia extraña. Lo quieren matar porque es judío, y su madre lo salva poniéndolo en una canastilla, y llega a ser hijo del faraón, llega a ser autoridad en Egipto, pero a él no le impide ver en el Dios que se acerca a nosotros. Y se acerca en una cosa tan sencilla como una zarza ardiendo. En mitad del desierto, los que hemos estado allí en el desierto, vemos que cualquier cosa arde. Y ardió y continuó, y ese fenómeno le va a llamar la atención a Moisés. Y es cuando vuelve a escuchar aquello que decíamos hace unos momentos, el Señor le responde, le dice, la respuesta a esa zarza ardiendo, he escuchado el clamor de mi pueblo y tú lo vas a salvar, y tú lo vas a liberar. Y la liberación va a empezar con una comida, la comida de la Pascua. La comida de la Pascua, ¿por qué? Porque la comida se junta en comunidad y Dios se hace presente en comunidad. Y como comunidad salen al exilio, salen a la aventura de poder encontrar un lugar para amar a Dios, un lugar para ofrecer su culto. Han quedado detrás plagas, han quedado detrás discusiones, han quedado muchos que no creían en Moisés y no creían en la promesa de Dios. Y el Éxodo les va a llevar a cruzar un mar, les va a llevar a hacer un pacto, les va a llevar a hacer una ley, también les va a llevar al pueblo de Dios a apartarse de Dios, y con el becerro de oro se apartan de Dios. Moisés los vuelve a reconciliar. Viene siendo un símbolo de la reconciliación que después Cristo va a traernos. Pero todo esto, aun cuando
el pueblo lo rechaza, no abandona a su pueblo. Y entonces van a empezar a hacer sacrificios, van a empezar a hacer expiaciones a Dios. Lo mismo que hacemos en la misa. La misa es una parte de la misa tiene gestos de reconciliación con Dios a través de la comunidad. Tiene gestos de proclamación de los mandamientos de Dios, de la proclamación de la palabra de Dios. Tiene elementos de compartir el pan de vida. A eso lo seguimos viviendo en nuestras Eucaristías. Dios primero saca a los israelitas de Egipto y ahora está tratando de sacar a Egipto de los israelitas mediante el culto apropiado. O sea, pensemos que el judío no era como una camisa que se quita y se pone. Ha vivido unas experiencias de fe, unas experiencias de esclavitud, y cuando se tira al desierto sigue añorando los ajos, puerros y cebollas de Egipto, lo que dejó atrás. Sin embargo, Dios ayuda a liberarse de los egipcios a través del pacto de la alianza. Es hora de ir a la tierra que Dios ha preparado para ellos, y por eso tienen que ir como pueblo, tienen que ir como comunidad. No es el judío que llega a la tierra santa, no es el judío que llega a la tierra de provisión, no es el judío, es la comunidad creyente, que sigue unas normas de culto. Por eso el libro del Levítico, el libro de los Números, el libro del Deuteronomio, en el libro del Levítico parece un libro complicado, pero no es el complicado en sí, es presentar las normas de adoración a Dios, las normas de comportamiento con los hermanos, las normas de respeto a la vida y de respeto a Dios entre nosotros. Su propósito original era organizar para que a Dios se le diera lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre. El libro de los Números va a ser el pueblo de Dios ha vivido el cruce del mar, ha vivido la entrada en el desierto, ha vivido la idolatría con el becerro de oro y ha vivido el perdón de Dios. Y por eso hay que saber con quién cuentan. Y eso aparece en el libro de los Números. El libro de Deuteronomio, la segunda ley, las últimas leyes. Moisés está a punto de morir. Moisés quiere recapitular todo aquello que el Señor le ha dado y puedan salvar el proyecto de liberación. De esta forma es como se contempla el amor de Dios el día a día, viviendo su ley, viviendo la presencia de Dios en nuestra existencia. El pueblo de Dios llegó a la tierra prometida. Moisés lo lleva hasta la puerta, Monte Nebo, desde donde se contempla la tierra conocida, y fallece. Se va a gozar con el Señor. Josué, su lugarteniente, entre comillas, es el que toma el bastón de mando y va a llevar al pueblo de Dios a entrar a la tierra prometida. Van a ser unos nuevos comienzos para una nación pequeña. De familia se convierten en pueblo, de pueblo en nación. La nación pequeña, las naciones y los reinos circundantes los van a amenazar continuamente, desde el primer día que pisan tierra extranjera, por así decir. En Jericó es la primera batalla, de ahí en adelante van a ser batallas contra los filisteos, van a ser batallas con los amonitas, van a ser batallas con los cananeos, con los hititas, con los fenicios, con todos ellos. De Josué vamos a pasar al libro de los jueces. El libro de los jueces es la fidelidad a Dios a través de las acciones de dos fundamentales, Gedeón y Sansón. Podemos aprender de estas historias y compartir con sus hijos, con sus nietos, con su familia. Todo eso va a llevar a la unificación de toda la familia y a un reino unificado. El deseo de monarquía como los otros reinos, la caída de Saúl y la ascensión de David van a estar en la historia que nos van desarrollando el libro de Josué, el libro primero y segundo de los reyes, el libro de los jueces. Y uno de los gestores, de los que tienen la gran idea, que es el que unifica y le da identidad de pueblo y le da identidad a Jerusalén, va a ser el profeta David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero no deja de ser hombre y deja de ser pecador. En su arrepentimiento va a crear una serie de salmos, el más famoso, el Salmo de Misericordia. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, limpia del todo mi pecado, porque pecador he sido y pecador permanezco. Todo lo que aún podemos aprender de él, como esposo, como padre, como líder, como pecador, el arrepentimiento está en la Biblia, está en la historia de Dios, está en la historia de David, está en la historia de los Salmos. La promesa de Dios no la rompe Dios porque David fue un pecador. La promesa de Dios va a bendecir a la familia de David.
La misericordia y la gracia de Dios y la importancia de nuestra penitencia hay que destacarlas cuando hablamos de David. Pero Dios perdonó a David, Dios nos perdona a nosotros. Y nos invita a que conozcamos ese trayecto, esa caminata desde el pecado a la reconciliación. El reinado pasa de David y Salomón, y las exigencias de trabajos que vive el pueblo de Dios bajo el reinado de Salomón se van preparando en el fondo para una división. El Señor guardó su promesa, pero Salomón la rompió. Va a tener un reino dividido en el norte y en el sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Va a ser el reino del norte, el reino del sur. Las invasiones van a traer destrucciones, van a traer deportaciones, van a llegar los asirios, los babilonios, los persas. El mapa de la Tierra Santa se va a empapar de sangre inocente, de sangre pecadora, de sangre destructora, de sangre envidiosa. Pero Dios no olvida su promesa. Y esa promesa y esa reconstrucción y vuelta lo podemos encontrar y lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Va a regresar el pueblo de nuevo a su tierra bajo el emperador Ciro, y la reconstrucción posterior, narrada por Esdras y por Nehemías, y lo primero que van a hacer cuando vuelven es reconstruir el templo en lugar de casas personales. Es más importante la alabanza a Dios y la alabanza en su casa y la alabanza a su palabra, y el lugar de encuentro, el lugar de luz, el lugar de esperanza desde el templo construido por, para y en comunidad, para alabar a Dios, para estar con Dios, para recordar la presencia y la promesa de Dios. Pero la Biblia, la biblioteca de 73 libros, no es solo la historia de la creación, no es solo la historia de la liberación, no es solo la historia del llegar a Tierra Santa, es también la historia de aquellas personas que hablaban de Dios en los libros sapienciales. La búsqueda de Dios es en realidad la búsqueda de un Dios por parte nuestra. El pueblo ya murió hace tiempo, pero nosotros seguimos manteniendo los textos, los cuales hay que conocer para conocer a Dios. ¿Cómo el Padre amorosamente nos mantiene en el camino correcto y nos guía de regreso a Él diariamente? La palabra de Dios, sobre todo en los libros sapienciales, nos van marcando el camino. ¿Cómo llegar a conocer a Dios y vivir sus preceptos? La sabiduría nos da el conocimiento de esos preceptos y la actualización. Tenemos el libro de los Proverbios, el libro del Eclesiástico, que nos presentan verdades de Dios y verdades de la vida atemporales. Lo mismo sirvieron hace 3000 años que sirven ahora en el siglo XXI, que seguirán por los siglos de los siglos. Pero, ¿usted las conoce? La diferencia entre Biblias católicas y Biblias protestantes es precisamente que para los hermanos separados, las iglesias nacidas de la Reforma siguieron un canon más estricto de lecturas de la palabra de Dios. Siguieron el canon, la lista de los libros del canon palestino, el canon elaborado por las figuras eclesiásticas, es que vale el nombre, las figuras religiosas del Antiguo Testamento. Y los hermanos cristianos nacidos de la Reforma de Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII, decidieron escoger esa lista más reducida. Y por eso hay 7 libros de diferencia. No dejan de ser palabra de Dios. No importa que sean 7 más o 7 menos, lo importante es que es palabra de Dios. Tenemos los salmos, tenemos en común 150 poesías para rezar, para alegrarse, para acercarnos a Dios. Muchas veces buscamos métodos de meditación, tenemos los salmos. Dios hablando a su pueblo a través de los profetas. El pueblo de Dios, hay momentos en los cuales se aparta de Dios, pero Dios surge por iniciativa de Dios, hombres que van marcando el camino y que van levantando la esperanza. Vemos que las promesas de Dios de justicia final y salvación nos las marca Isaías. Jeremías y Daniel y Ezequiel nos van marcando el camino. 16 profetas, 4 mayores y 12 menores. Ese cuerpo literario de los profetas es una invitación a ser testigos de la paz, testigos del amor, testigos de Dios en el mundo en el cual nos encontramos cada día. Se encontró el pueblo de Dios y nos encontramos como pueblo de Dios. Van a ser distintas profecías, van a ser profecías de esperanza, como las de Isaías. Van a ser profecías mesiánicas, como la de Miqueas. Y tú, Belén de Judá, serás
el lugar donde nazca el Mesías, va a recordar Miqueas. Las promesas mesiánicas llegaron a través de hombres que no eran contemporáneos y nunca se conocieron, pero todos colaboraron con la verdad que veremos desplegarse en el Nuevo Testamento. Los profetas aparecen como regalo de Dios para su pueblo. Pero el pueblo de Dios, el hecho de que haya llegado a una tierra ya tranquila, a una tierra que se la ganó con el esfuerzo de cada día, se ve invadido. Igual que ellos fueron invasores, también ellos se fueron invadidos. Y se fueron invadidos por los griegos, y que en su deseo de helenización y de clanes familiares van a estar presentes en el pueblo de Dios. Es la historia de los macabeos, que prefieren morir y luchar terriblemente para que no se viole la ley de Dios. El escenario se establece a medida que el Imperio Romano se mueve hacia la ocupación y el protoevangelio y las profecías convergen a través de la línea de David. El pueblo de Dios invade, el pueblo de Dios se establece, el pueblo de Dios predica un solo Dios, Yahvé. El pueblo de Dios se ve invadido por los griegos y por los romanos. Van a asumir una serie de capas, de estructuras, de formas de vivencia que van a dar riqueza a la palabra de Dios. Pero hay un problema. Si usted no lee la palabra de Dios, no se entera de la novela, no se entera de la historia, no se entera de la presencia de Dios que camina con su pueblo, con las luces y con sombras, con esperanzas y con tristezas. Las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de los creyentes en Cristo son las alegrías de la comunidad católica. Y esas alegrías y esas penas están en la Biblia, están en esa biblioteca de 73 libros que le invito a que usted lea, viva y haga realidad en su vida. Jesús, Maestro, llega como sanador, como salvador. Y así lo vemos representado en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, que son 4 versiones, una dimensión cuatridimensional de la figura de Jesús. Vamos a continuar nuestra historia de salvación, aquella que empezábamos en el Génesis, y la continuamos en la mitad de la biblioteca, en el Nuevo Testamento, en la culminación y punto álgido de los profetas, en todo ello. Hay que ver cómo los 4 evangelios nos dan 4 lados diferentes de la misma moneda, o de la misma persona, o de la misma historia. Y discutimos brevemente cómo leerlos, de forma un poco diferente, cuáles son sus aspectos más destacados, o incluso únicos y originales. Cómo saber qué buscar es tan vital para nuestra escritura, para nuestra moderna y cotidiana forma de leer y de estudiar la Sagrada Escritura. Comprender cómo la historia de amor y cómo estamos dentro de cada historia. Vamos a tomar, por ejemplo, a San Mateo. San Mateo nos presenta un rey y su reino. El rey y el reino tan esperado que se llama Mesías y que es de la casa de David a través de la figura de José, el padre putativo de Jesús. Es un judío escribiendo a judíos sobre la ley de los judíos. Es un punto interesante de dónde proviene Mateo y qué es lo que va haciendo. Por eso nos va a hablar de genealogías, nos va a hablar de los magos, nos va a hablar del sermón de la montaña, de parábolas, nos va a presentar la figura de Pedro y las llaves, el establecimiento de una iglesia, de una jerarquía. Es el encargo que le da Jesús a Pedro. Y Mateo, ex judío, por así decir, habla para cristianos que procedían del judaísmo. Marcos va a tener otra visión. Marcos es el trabajador y que se maravilla de Jesús y nos presenta un siervo sufriente. Por ejemplo, a Marcos no le interesa la omisión de las narrativas de la infancia, el bautismo en el Jordán. Para él, el estilo conciso de la Escritura y por qué el poder y los milagros tienen prioridad sobre las parábolas en Marcos. La historia de Marcos, los detalles de los testigos oculares, la especificidad dentro de la narración de cuentos, la influencia de Pedro, la profesión de fe del centurión y por qué es tan importante para la audiencia de Marcos todo esto que nos narra. Viene otra visión, la visión de Lucas, que podríamos decirle el compasivo. ¿Por qué digo el compasivo? Porque nos va a presentar a Jesús como compasivo, como maestro sanador. Va a ser el cantor de la misericordia. Va a ser el único, por ejemplo, que nos va a hablar de la parábola del hijo pródigo. Juan nos presenta un Dios misterioso, un Dios alejado. Como es diferente
a los sinópticos, a Mateo, a Marcos, a Lucas y Juan, y va llenando los huecos señalando sacramentos. Por ejemplo, en su prólogo, en las bodas de Caná, en la mujer samaritana, en el discurso de pan de vida, en las frases de la presentación, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo. Va a presentarnos también, cosa que no hacen los otros, momentos marianos desde Caná, desde la boda de Caná hasta el Calvario. Vamos a ver a Cristo de la mano de Juan como maestro, como sanador, como salvador. Va a vivir la vida de Israel con perfecta fidelidad. Nos va a presentar, testigo de primera mano, la institución de la Eucaristía, la narración de la pasión, la cual él vivió desde dentro y desde cerca al pie de la cruz. Nos va a hablar de los 7 últimos dichos vinculados a las cuentas de una sola. Va a venir a restaurar, el Jesús que nos presenta Juan, va a venir a restaurar, a renovar y a llamarnos a una vida nueva en el cielo. El cielo que viene a la tierra para traer la tierra de vuelta al cielo. La Iglesia nace y difunde el amor de Dios en el mundo. La Iglesia tuvo que aprender cómo ser Iglesia y actuar como una familia. Recordemos que la palabra Iglesia significa asamblea, comunidad viva. En el libro de los Hechos hubo discusiones, desacuerdos, dolores de crecimiento, persecuciones, pero también hubo la presencia de la gracia de Dios, de éxitos y transformaciones. La estructura del libro de los Hechos de los Apóstoles es uno de los libros más importantes para conocer el nacimiento de la comunidad cristiana y el funcionamiento de Pedro. Tiene 2 protagonistas, Pedro por un lado y Pablo por otro. Nos van a dar la nueva visión de Dios para nosotros. Se le atribuye la autoría del libro de los Hechos de los Apóstoles a el evangelista Lucas. Y nos habla también cómo el movimiento hacia Jerusalén ahora se revierte de Jerusalén al mundo. Lucas va a hablar, presentarnos a Jesús, de Galilea a Jerusalén, es el Evangelio, de Jerusalén al mundo es el libro de los Hechos de los Apóstoles. El punto clave va a ser el día de Pentecostés, cómo el reino va expandiéndose hacia afuera. A diferencia de la Torre de Babel, que iban hacia arriba, el poder del Espíritu con sus dones nos va a llevar el Evangelio, nos va a llevar la buena nueva de salvación y va a ser el momento del nacimiento de la Iglesia. Lucas es el testigo, el que toma nota de cómo nace la Iglesia y cómo ese nacimiento de la Iglesia va a tener un protagonista fuera de Jesús, que es Pedro. De pescador, de simple negociante de peces, se va a convertir en el pastor. El ascenso de Pedro va a cambiar totalmente muchas prácticas judías, las prácticas del sábado, pero sí va a llevarnos a una cosa muy importante, a la reconciliación del Antiguo con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la promesa, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la promesa. Y ese cumplimiento se ve en la Iglesia, la comunidad primitiva. Una comunidad que tenía una mentalidad misionera y que tenía el deseo de compartir a Cristo. Va a estar presente el martirio, la persecución, pero sobre todo va a estar muy presente la virtud de vivir y adorar en comunidad a Dios. Va a ser su contraparte Pablo. Pablo, fanático judío, tremendamente conocedor de la Sagrada Escritura, de familia farisea, pero va a tener un momento de encuentro con Dios. Cuando persigue, se encuentra con su salvación. Es el momento de la conversión, de la restitución a una nueva misión. Va a ser el apóstol de los gentiles, el apóstol de los no judíos. Sus viajes misioneros van a ser historias de éxitos, de sufrimientos, de brindar el Evangelio a aquellos que no los conocen. Sus prácticas son prácticas y principios de evangelización. Ambos, Pedro y Pablo, van a sufrir un martirio. Van a ir a complementarse mutuamente. Lo tenemos el caso en el Concilio de Jerusalén, en el libro de los Hechos. Van a usar estrategias distintas. Pedro va por la periferia hasta llegar a Roma. Pablo va a estar yendo a las comunidades nuevas y va a terminar también en Roma. Van a ser vidas diferentes, experiencias diferentes, pero van a ser vitales. Cuanto mejor comprendamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, mejor entenderemos la importancia de la unidad y la solidaridad cristianas y los peligros de la división y la importancia del servicio al Evangelio. No olvidemos
que somos parte de esta iglesia que nace al amparo del Espíritu Santo y que nace en Jerusalén y que se va extendiendo y que va recibiendo y practicando el amor de Dios. Las instrucciones dadas a esos primeros creyentes siguen siendo útiles para nosotros. Como por ejemplo las epístolas son diferentes de los evangelios. ¿Y por qué son diferentes? Porque tienen un público diferente. Por ejemplo, aquel público al que se dirige Pablo. Pablo fue hijo de migrantes, segunda generación de migrantes. Él no era experto en el lenguaje hebreo, era gran experto en el griego porque era la lengua materna que él había aprendido en Tarso. Tarso era parte del imperio griego y era parte del imperio romano. San Pablo nos muestra lo que significa vivir en el amor de Dios y vivir en él diariamente. Hijo de migrantes sabe lo que es la recepción y el desprecio muchas veces. La carta a los filipenses nos enfatiza el servicio de Cristo y nuestra necesidad de emularlo en nuestro amor y servicio a los demás. Filipenses nos recuerda que si bien el sufrimiento es parte de la vida cristiana, vemos el caso de Cristo, nada se compara con la alegría de conocer a Cristo y la alegría que nos espera en el encuentro definitivo con Él. La palabra epístola es una palabra latina que significa carta. Y San Pablo escribió una serie de cartas. A los Corintios se calcula, según los expertos, que escribió 6, solamente se nos han conservado 2. Algunas han desaparecido, como la carta a los cristianos de la Odisea, pero hay otras que son a una ciudad universal, como es Corinto. Corinto era la ciudad más importante que había en el Mediterráneo en tiempo de Pablo. Corinto era el cruce de culturas y allí Pablo se encuentra con el cruce de problemas. Y ahí es donde va a recordarnos el canto del amor. Capítulo 13 de la carta primera a los Corintios es la mejor definición del amor que se ha dado en la historia de la literatura. El amor es paciente, el amor lo crea todo, lo soporta todo, lo aguanta todo. Pero eso lo escribe en Corinto, donde había cruces de culturas, cruces de religiones. Las prostitutas de Corinto eran famosas en el Mediterráneo, hasta el punto que a las prostitutas se le llamaba muchachas de Corinto. Ante eso, Pablo da la carta del amor y del respeto. No es simplemente lo carnal, es lo espiritual. También Pablo no es el único que escribe. Juan va a escribir, nos va a invitar al amor de Dios. Nos va no a un público determinado, sino a toda la iglesia que escribe Juan. Y cómo la diferencia hay entre una carta y el libro de la Revelación. El libro de la Revelación es el libro también de la alegría definitiva del encuentro con Dios. Tenemos que leerla como en ese sentido poético, como a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, a pesar de todo, Dios se revela en ese dolor y en esa pena y se va a revelar plenamente en el encuentro final. Como precisamente, fíjense que la Biblia comienza en el principio, Dios hizo el hombre y termina, ven Señor Jesús, Maranatá. La fiesta de bodas del Cordero, y eso significa para católicos en masa, pues eso significa el encuentro con Dios. Hacia eso nos vamos preparando. Quiere decir, nos está hablando de bodas de Cordero. Nos está hablando de un banquete, nos está hablando de una alegría, nos está hablando de una esperanza, de una familia, de un hogar que empieza de nuevo. La familia, la boda del Cordero, de Dios con nosotros. Pero eso lo tiene que leer usted, lo tiene que reflexionar usted. Lo tiene que conocer usted. La palabra de Dios es palabra viva. La palabra de Dios nos va iluminando. La palabra de Dios nos recuerda que la vida es un gran banquete y al banquete vamos a compartir la vida y Cristo se nos presenta como Cordero que comparte con nosotros. Termina el libro de la Revelación, el libro del Apocalipsis, con la invitación, ven Señor Jesús. Que el Señor venga a través de la escucha de su palabra, a través de aquello que nos recordaba San Gregorio Nacianceno. Cuando rezamos, hablamos con Dios. Cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros. Le invito a leerla.